Entonces, ese es el inicio de La Noche es Mía. Era un programa muy machirulo. Si aparece la chica, tiene que aparecer casi en bolas. Cristian llega y le dijeron, no, lo queremos para el programa mal. Te quedabas sin tus jugadores también, ¿no? Mientras más tirados de los pelos y más alegre yo parecía en la pantalla, más roto estaba. Y comencé a buscar cosas que me pusieran. Y el químico me hizo efecto. RappiRed, somos tu mejor aliado para el servicio de taxi al aeropuerto en Lima y Callao. Yo me comunico con Christian Wagner. Llegó el momento, brother. Mira, esto que queríamos hacer aquí hace años, que te acuerdas que lo hicimos. Sí, ya, hagámoslo ahora. Man, ya. Y ahí se comienza a formar el equipo, ¿no? Nuevamente, Ketu, Renzo Cano, más conocido en el mundo del espectáculo y del AMPA farandulero como Renzo 7 Facebooks. Richie no llega en esa etapa, si no me equivoco. Habían otros productores, gente que entró, salió, en fin. No tiene que ver la entrada o la salida de un equipo con que sean buenos o malos. Esa no es una mirada real. Tiene que ver con como la horma del zapato. ¿Me calza o no me calza? Entonces había personas que veíamos que no calzaban, o ellos también sentían que no calzaban, y se reubicaban en otras áreas del canal. Punto. O en otros programas. Punto. Y entonces ese es el inicio de La Noche es Mía. Eso como punto de partida. No me acuerdo cuántos... Creo que yo estuve 7 años en el programa. Ya no me acuerdo, no soy de contar los números. No llevo esos números en mi cabeza. Pero si no me equivoco, estuve 7 años. De los cuales hay muchos ciclos, hay muchos momentos. Y fue una montaña rusa el programa. Ese programa fue una súper montaña rusa porque fue muy desparpajado. Cuando algún periodista o algo, hace poco inclusive conversé con Patricia Salinas, me hizo unas preguntas sobre La Noche es Mía, me dice, pero te arrepientes, ¿no? Esa es una pregunta típica, ¿no? ¿Te arrepientes de haber hecho? Yo siempre respondo lo mismo, yo no me arrepiento porque yo no maté a nadie, yo no salí a matar a nadie. Seguro en algún tramo del programa, en algún momento, logramos ver, menos mal, o nos hicieron ver, que los contenidos, que las formas, que el mundo ya estaba en un franco cambio. Que hay cosas que no están bien, que porque todo el tiempo hayan estado ahí, no necesariamente eso las avala para que, digamos, sigamos en eso. Tenía que ver con los contenidos machirulos, por ejemplo. Muy machirulo el programa. Y cómo no serlo cuando era todo un equipo de puros hombres. Y la consigna del programa era, vamos a hacer cosas que nos den primero risa a nosotros. Y bueno, y luego vemos qué pasa. Para algunos puede ser irresponsable, para otros no. Lo real es que eso conversaba con quienes nos elegían noche a noche, con la audiencia. Eso generaba números importantes de audiencia, ¿no? Y además nunca hubo un competidor fácil al lado, porque siempre estuvo Aldo Miyashiro, que llega Aldo después, porque antes estaba Prensa Libre, creo, Prensa Libre, si no me equivoco, ¿no? Entonces, no, nunca fue... No estuvimos solos, a eso quiero llegar, ¿no? Siempre tuvimos competidores ahí. Dicho todo esto, era un programa muy machirulo, súper machirulo. Machirulo, punto. No hay mucho ni menos, hay machirulo. Y cuando comienzan las llamadas de atención del Ministerio Público, que es hacia el final de la temporada, del ciclo ya conmigo, de La Noche es Mía, o sea, de estos 7 años, el último año más o menos, a mí, yo me acuerdo que nos sentábamos con el equipo y yo también en las conversaciones en mi vida, conmigo, nos costó entender, primero queríamos saber qué no estaba bien, ¿no? Qué no estábamos haciendo, en qué era el programa, en muchos tenía momentos sexistas, claro que los tenía, cosa que hoy lo logro ver menos mal, pero yo quería ir más allá, ¿no? De decir, pero ¿desde dónde lo hacemos? Esta es una televisión, una manera de hacer televisión que hemos aprendido, que tiene que ver con lo que nosotros hemos mamado como televidentes. No me estoy justificando, les estoy contando la historia porque hay que juzgar las cosas de acuerdo a su tiempo, ¿correcto? De acuerdo al tiempo, al contexto y qué pasaba en el mundo y cómo era la mirada del mundo. Y obviamente, en materia de contenidos de tele, el entretenimiento durante muchos años, yo te hablo desde mi mirada, en los 80, en los 70, en los 80, en los 90, estuvo asociado a... Si aparece la chica, tiene que aparecer casi en bolas. O sea, el programa cómico tenía 20, el equipo Cuerpo de Baile, 30 chicas en bolas. Los comediantes trabajaban así en los 80, en los 90. Venía aquí Juan Verdaguer, un comediante uruguayo famosísimo, y el capocómico, la cultura del capocómico, ¿no? Que es este tipo que sostiene en el escenario desde el humor 2 horas,
a través de imitaciones, narraciones, chistes, lo que fuera. El tipo no se paraba solo en el escenario, se paraba con una modelo, una mujer despampanante, una vedette, que tenía que estar en bolas. O casi en bolas, y así el típico chiste que hoy a nadie se le ocurre hacer porque no corresponde, porque nos cayó la conciencia, elevamos el nivel de conciencia. Los seres humanos hemos elevado, estamos yendo al siguiente nivel de conciencia, no me cabe la menor duda, es lo que yo pienso. Porque hoy cuando tú logras desagregar, interpretar, reinterpretar algo y decir, esto no va, y no dices no va porque me dijeron que no va, sino porque dices, pucha, sí, ya no conversa con el mundo de hoy, no conversa ni siquiera conmigo, con lo que yo siento, interpreto, reinterpreto y me doy cuenta, qué alivio, elevaste tu nivel de conciencia. Y yo creo que pasó eso, es justo el programa agarra en esta transición. Entonces, claro, veníamos de esa televisión, acostumbrados a hacer a mirar ese tipo de televisión, y pensamos nosotros que eso había que poner al aire, o en esa dinámica, o en esas formas. Y lo puedo desarrollar a profundidad, pero esa es mi primera mirada, que claro, que es lo que tú tienes en el recuerdo, ¿no? El último año que fue el más conflictivo del programa. Hubo cambios en el equipo en esos momentos, también muchos de ellos, el equipo ya original de esta segunda, de esta parte conmigo, digamos, en mi versión. Muchos ascendieron a otros espacios. César ocupó un lugar gerencial que hasta ahora ocupa, si no me equivoco. Cristian llega al programa de Magali y le dijeron, no, lo queremos para el programa de Magali. Te quedabas sin tus jugadores también, ¿no? Llegó el momento de decir gracias, see you later. Eso como una parte de algo de mi mirada de lo que se vivió en ese programa. Competíamos contra el sueño, fuimos todo lo desparpajados que pudimos ser, no malintencionados, la verdad no. Nuestra misión era entretener y partía de algo que nos pareciera entretenido a nosotros mismos, muchas cosas seguro cuestionables, otras no tantas, con el respaldo de una audiencia que seguro muy acostumbrada también a esos usos, con una audiencia femenina sólida, que eso es bien interesante. No digo que avale o no el contenido, ¿no? Sino es una observación. El decisor, cuando llegan las mediciones de audiencia, más allá de ver el número ganaste o perdiste, lo que tú puedes hacer con un buen análisis es encontrar qué grupo socioeconómico te ve, si son hombres, si son mujeres, de qué edades, qué intereses tienen, con qué nota queda, que cuando dijiste tal cosa, tal contenido, se engancharon más, se engancharon menos. Entonces, hacíamos, en algunos momentos, habían quienes nos facilitaban esos análisis, y algo bien interesante, ¿no? No justifico, ojo, nos miraban más mujeres que hombres. Y el decisor a esa hora, en aquel entonces, quien tenía el control en la mano, el decisor, era la mujer. Esa mujer de 40 años. Bien interesante. Entonces, claro, esa información para alguien que trabaja en la televisión y la gente que ve los números y los productores, qué sé yo, respaldaba el contenido, pero no necesariamente quiere decir que era un contenido que construyera. Bueno, vamos a construir pero queremos entretener, pero tampoco podemos seguir entreteniendo en esas formas porque no corresponde. Y démonos cuenta, entonces toda esa conversación se armó y se armó en ese programa. Pero voy a ir al otro lado, que es el que más me importa contarte. ¿Qué me pasaba a mí en La Noche es Mía? Porque, claro, bien interesante, ¿no? Es como siempre, cuando trabajas en la televisión, y si el programa es exitoso, más aún, todo el día escuchas, te veo bien, y elogios, y gente que empatiza contigo, gente a la que le caes bien, gente que imagina cosas que no necesariamente eres también. Entonces estás como en una dinámica con el mundo a volumen 10, que no conversa necesariamente con lo que está ocurriendo contigo en tu mundo interior. La Noche es Mía, los últimos 3 años, 4 años, yo estuve profundamente triste. No por el programa. Era de locos. Ganaba la plata que quería. No solo en La Noche es Mía, en la radio, la radio, la tele, los shows. Encima me hice una banda. Tenía como 4 cosas. Pero no estaba siendo feliz. Es más, mientras más tirados de los pelos y más alegre yo parecía en la pantalla, más roto estaba. Los 2 últimos años me costaron mucho emocionalmente porque yo estaba roto en ese momento, estaba en una transición, me sentía triste, estaba deprimido. Acto seguido yo ya había atravesado por una depresión 10 años antes. Ya me había comido 1 año de depresión. Yo no sé, no te lo cuento como para que digas pobrecito, te cuento simplemente porque es así.
No sé si tú habrás atravesado la depresión, pero es terrible. Es como, hay una canción de Charly García que dice: la sal no sala y el azúcar no endulza. Nada te pone y no entiendes nada, porque además la depresión no necesariamente se manifiesta con cara de muerto, decir, no. Cuando estás deprimido, habemos quienes estamos más en euforia, a veces en alta, o estamos molestos. Es loquísimo esa explicación, en su momento me la hizo mi psicoterapeuta. Y cuando yo ya veía venir esta depresión galopante desde atrás, porque voy reconociendo los síntomas, esa horrible sensación del hueco en el pecho, ¿no? Entonces era ir a la televisión, hacer esta cosa desparpajada, donde realmente me conectaba y la pasaba bomba, la verdad. Todos en ese equipo la pasamos bomba. Con un dolor en el pecho. Yo sentía un hueco, un vacío, que no era por el programa, era yo, que tenía que ver conmigo, con mi vida en ese momento, con cambios en mi vida. Y la depresión y la tristeza, el duelo, me estaban hablando de cambios que hice y que hasta ahora sigo haciendo en mi vida, cambios importantes. Y fue tal vez uno de los momentos que en el mundo, o sea, para mi familia, para quienes me rodeaban, man, ya lo tienes. O sea, yo he escuchado la frase: pero si lo tienes todo, ¿cómo vas a estar triste? Y estuve muy triste, no solo estuve triste, y me pasó algo peor, que yo no quería evitar la tristeza o la depresión, porque ya había vivido 10 años antes una depresión de un año que fue al menos para mí fue dura, brava, y pido ayuda en química, o sea, voy donde un psiquiatra para que me medique. Y que fue algo que me ayudó por un lado, pero por otro lado también me reventó. Porque si bien es cierto, me permitió moverme en el mundo en piloto automático, o sea, podía seguir yendo a trabajar a la radio, al canal y a los shows, que era de locos, porque yo me paraba y era la luz andante, y por adentro estaba que me quería acuchillar. Eso estuvo en algún momento en mucho riesgo, y claro, de que yo no hiciera nada y me quedara plantado en la cama. Y el químico me hizo efecto. Y el efecto de ese antidepresivo, el efecto del Esapro en mi vida fue apagarme las emociones. Entonces me convertí en el humano que no sentía nada, en automático. Y así pude caminar ese último año y medio, en automático. No sentía nada, yo no sentía nada. No me sentía ni alegre ni triste. Nada me ponía. Y comencé a buscar cosas que me pusieran. Emociones, momentos, acciones, un químico que llama a otro químico. Era ese pata que llegaba a mi casa tipo 12:30, 1 de la mañana, 1:15, porque el programa terminaba a la 1, entonces yo estaba 15 minutos. Y tenía ya que estar a las 6 de la mañana en la radio. Y llegaba en neutro, sin sentir nada, como un búho, a tratar de dormir. Entonces tome ahora pastillas para dormir. Y como tampoco me comenzaban a hacer efecto, tómelas con media botella de vino. Y eso, bueno, qué rico es el vino con un quesito. Entonces terminé con los triglicéridos, no sé, el colesterol también reventado por las cantidades de charcutería y de quesos de medianoche, que me dormía a las 3 de la mañana y a las 10 para las 6 me despertaba. Y tenía que tomar también una pastilla para despertarme que se llamaba Resotil. Y así me iba a hacer la radio y así vivía. Y esta es La noche es mía. Para redondear, para no dejarla ahí, podría decirles que todo comienza a medianamente resolverse y a resolverse cada vez más cuando me comienzo a ir, cuando voy al fondo. ¿De dónde me viene todo esto? Que yo ya estaba con esa conversación en mi cabeza. ¿De dónde me viene todo eso? Y una vez que lo descubrí, no paré y fui al fondo, ¿no? Tiene que ver con un dolor. Una vez que sané un dolor, me comencé a sanar y comencé a ser libre, ¿no? Yo al día de hoy no tomo ni un octavo de pastillas más. Casi te podría decir que detesto las pastillas. Casi. Y lo único que necesito para alegrarme es estar conmigo, en silencio. Punto. Esta es La noche es mía. Este escritorio y esta silla, ¡tarán!, que son mis favoritos además, son gracias a Bella Casa. Muebles de muy buena calidad y diseños únicos que perduran en el tiempo. Ahí les suelto el dato por si les gustaron. Ya sea un viaje de negocios o familiar, todo viaje empieza y termina bien con RappiRed Taxi. RappiRed.